Buen provecho a todos. Tenemos ahora la participación de una pareja de amigos, tal vez 23 años de conocernos, y les hemos pedido que también ellos nos compartan. Es don Germán y doña Romy. Por favor, bienvenidos, mis amigos. ¿Están don Germán y doña Romy? Sí, señor, ellos están. Sí, estamos, pero todavía no. Bueno, ahí nos ven. Sí. Ok. Bueno, ante todo, gracias. Bueno, ante todo le damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar a usted con nosotros ahora, con todos nosotros y nosotros con ustedes, para hablar de toda la soberanía, de las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Porque siempre, siempre ha estado con nosotros aún desde antes de nacer. Eso de que Dios nos pensó y nos vio y nos creó y puso los dones y talentos desde antes de nacer es totalmente cierto, y en nuestro caso se dio porque nosotros decimos que nosotros nos conocemos desde antes de nacer, porque nuestros padres se conocieron. Mi papá estuvo en el ejército, fue a la guerra de Corea, mi suegro también estuvo en el ejército, allí se conocieron, estuvieron con nosotros. Ellos empezaron a tener una relación de amistad. Después mi papá lo lleva mi suegro donde la familia de Romy, y empieza una relación de familia. Allí nacieron en la casa de ella dos de mis hermanos. En el embarazo del tercero mi suegra, la abuela de Romy, les dice, bueno, busquen a dónde irse porque ya están creciendo. Nosotros nos vamos, pues se van. Yo todavía no he nacido, yo soy el cuarto de 6 hijos. Y al tiempo nos volvemos a reunir. Al tiempo yo la conozco, ella tenía 9, 10 años, yo tenía 13, 14, algo así. Y yo desde que la vi me gustó, pero a ella parece ser que no era recíproco el asunto. Pero la cosa va cambiando, Dios nos va juntando a las familias. Fue una relación de familias muy bonita, muy bonita. Aún la tenemos, aún tenemos esos lazos de cariño, de amor, de afecto, de todo con la familia de ella. Las cosas cambiaron, nosotros fuimos por separado, nos veíamos de vez en cuando y seguimos con nuestros estudios, con nuestra situación de vida normal. Y cuando empezamos el noviazgo, fue alrededor de cuando yo tenía 18, 20 años y ella tenía 17, algo así. Al año de estar nosotros empezando a conocernos, a salir, a estar en noviazgo, conocimos del Señor. Hubo una amiga que estaba intercediendo por nosotros y un tío. Después fue que nos dimos cuenta. Un tío mío intercedió mucho por nosotros. Y resulta que conocimos del Señor, y como todo, pues Romy ha sido muy obediente. Las mujeres como que tienden a ser más obedientes. Y resultó que cuando empezó el diezmo, ya metiéndonos en el grupo, era un grupo, no propiamente era una iglesia, pero entonces enseñaban todo lo que era del Señor. Inclusive el diezmo, cuando empezaron el asunto del diezmo, yo le dije a ella, ¿cómo se te ocurre ir a darle plata a esa gente? Pues nosotros bien necesitados que no. Y ella no, ella los da. Y la molesté tanto, la presioné tanto que la hice retirar. Y hubo muchachos universitarios que también nos dedicaron tiempo, que nos dedicaron su tiempo, su cariño a guiarnos. Pero como Enrique también le dimos la espalda al Señor, lo abandonamos. En ese tiempo
nosotros empezamos a vivir a nuestra manera, como siempre habíamos hecho. Después de un largo noviazgo, de muchos problemas en mi casa, sobre todo, que sufrimos tanto por secuestro de un hermano, por asesinato de otro. Las cosas después nosotros, de casi 11 años de noviazgo, por circunstancias de la universidad donde estábamos, por circunstancias de todo esto que ha pasado, nos casamos y empezamos la relación nuestra. Fue al principio muy bonita, como yo creo que casi todos los matrimonios. Y empezamos a vivir esa relación hermosa de pareja. Pero resulta que yo traigo toda esa cantidad de problemas que tenía en mi casa. Herencia de mis abuelos, de mis padres, de todas estas, y cosas que yo había hecho mal. Entonces, había sido muy borracho, muy borrachito cuando estaba soltero, y empezó otra vez eso. Y después siguió el maltrato a mi esposa, siguió el adulterio que yo recibí de mi papá, de mis abuelos, de todo. Fue una herencia que se repitió, y se repitió y se repitió. Aún en mis hermanos, porque no podíamos ser ajenos a una herencia que recibíamos, porque las herencias no solamente pues eran físicas, sino también espirituales, y no lo sabíamos, no entendíamos tampoco. Yo a veces no entendía por qué hacía eso, por qué me comportaba de esa manera, por qué yo no era capaz de controlar las cosas, porque era en mi fuerza, porque yo lo buscaba hacerlo en mi esfuerzo, y de pronto me retiraba un tiempo y volvía y caía en lo mismo. Y era una repetición, volvía a lo mismo, volvía a repetir. Dejaba un tiempo y volvía. Logré dejar el cigarrillo y yo pensaba que era mi voluntad y que yo no tenía voluntad. Entonces, pero las cosas fueron cambiando con Dios. Vimos cómo Dios nos fue amoldando en ese cariño, en ese amor, en ese respeto. Ahí donde está, podemos ver lo que es el amor que Dios tiene con nosotros, que es un Padre perfecto, es el Padre perfecto para nosotros. Si nosotros buscamos un Padre perfecto, ahí está Él, porque yo siempre quise tener un Padre perfecto. Y hoy tenemos a mi papá viviendo, a mi padre viviendo con nosotros, que ha sido también una prueba grande para nosotros, prueba de amor, prueba de misericordia, prueba de entender lo que es verdaderamente el amor. Incondicional de Dios. Y el amor incondicional. En ese tiempo tuvimos grandes problemas económicos, de relación de pareja, de relación con mis familia, con mis hermanos, con mi papá. No entendíamos qué era lo que pasaba, yo no entendía. Después empezamos hubo un tiempo donde el desorden mío me llevó a estar en un adulterio muy prolongado y Ron sabía, porque las mujeres saben, porque no creamos los hombres que porque las mujeres no nos ven, ellas no saben, porque Dios les puso a ellas un sentido excepcional que las hace que ellas entiendan, sepan y comprendan que nosotros estamos en adulterio, que estamos con problemas, porque Dios hizo eso, la idoneidad de ellas en nosotros. Porque así como decía Enrique, todo lo que Dios ha puesto en ella ha sido para sabiduría, para entendimiento, para discernimiento y para ayuda conmigo. Porque si no, no pudiera estar yo aquí. Es más, no estaría vivo si Dios no lo hubiera puesto a ella aquí a mi lado. Y si no hubiera en su soberanía, en su amor, en su dedicación con nosotros, no podríamos estar hoy unidos y yo tal vez estaría muerto, porque me ha salvado de muchas. Aún cuando secuestraron a mi hermano, el que iban a secuestrar era a mí. Y Dios me apartó y me salvó de eso.
En ese tiempo nosotros no conocíamos del Señor, o ya lo habíamos recibido, pero nos habíamos apartado. Hubo después de ese suceso, estábamos en proceso, yo tenía ese adulterio tan difícil, y el Señor nos toca a través de la enfermedad de otro hermano. Ya había muerto el mayor, había muerto el tercero, y ahora el segundo, en orden, venía con una enfermedad. Él nos coge y nos llama a través de él por esa enfermedad. Recuerdo que una vez me llama mi mamá y me dice, mira, tu hermano tiene este problema, esta enfermedad, es una enfermedad terminal, no hay nada que hacer, es cuestión de tiempo. Entonces, cuando yo cuelgo el teléfono, le digo a Romy, mía, le digo, mi amor, hablemos, mira esto es lo que está pasando, es maluco, es grave, es difícil. ¿Por qué no haces una oración por mi hermano? Entonces ella me devuelve a mí y me dice, ¿por qué no la haces tú? Entonces le digo, no puedo hacerla porque si yo hoy siquiera aquí levanto un Padre Nuestro, no va a pasar del techo. No pasa del techo porque yo sabía la situación que estaba. Nosotros ya habíamos tomado la decisión de separarnos. Ella es abogada y hasta yo pensaba, bueno, me va a hacer el divorcio gratis, no me lo va a cobrar porque ella quiere salir de mí y yo de ella. Una noche ya le habíamos hablado a mis hijas de eso. Tenemos unas mellizas y le habíamos dicho, yo le había dicho, bueno, hijas, escojan, su mamá y yo nos vamos a separar y escojan si se van con ella las dos o se vienen conmigo las dos o se reparten una y una, pero ya nosotros no podemos vivir juntos. Recuerdo que esa noche ya se quedaron llorando y yo me fui a acostar como si nada, con una dureza en el corazón muy, muy fuerte. Pero Dios, en su amor, en su soberanía, en su misericordia, tenía otro plan para nosotros. Y el plan de Él era perfecto, perfecto, hasta el día de hoy y hasta la eternidad para todos. Y entonces, toca nuestro corazón a través de una enfermedad de un hermano. Y viene alguien, Romy llama a alguien y dice a una amiga, y le dice a ella que nos ayuden porque no sabíamos orar, que nos ayude, que ella oraba muy bonito. Esa fue tal vez la disculpa que tuvo Dios para que nosotros volviéramos a sus caminos. Fuimos y empezamos a ir donde ella, pero antes ella nos dice que claro, que con mucho gusto, que era para ella un privilegio que nosotros pudiéramos contar con ella, que nosotros y que ella pudiéramos ayudarnos. Y entonces empezamos a ver qué día podíamos reunirnos. Y empezó a revisar toda su agenda, los lunes, martes, miércoles, tenía muy ajustada su agenda. Solamente tenía el viernes, disponible, el viernes. Entonces Romy le preguntó, no, pero el viernes no, el domingo, porque yo le había dicho que el viernes no. Y dijo, no, el domingo no, yo el domingo lo dedico única y exclusivamente a mi familia. Entonces ella tapa la bocina del teléfono y me dice, el viernes en la noche, a partir de las 7 de la noche, es el tiempo que ella tiene disponible. Entonces yo le dije que no, porque los viernes era que yo me iba a hacer mi fechoría. Entonces tapamos y ella me dice, ni por tu hermano lo vas a hacer. Y eso no fue por convicción, sino fue por vergüenza y por confrontación, que yo le dije que bueno, que listo, que hiciéramos, que empezáramos en ese caminar con Dios los viernes. Porque yo mantenía ocupado los viernes haciendo lo que no era debido, en la noche. Empezamos ese proceso con ella, a enseñarnos cómo era, cuáles eran todas las características de Dios. Empezamos a conocerlos, yo no iba, yo las dejaba a mi esposa y a mis hijas y yo me retiraba. No quería como conocer de Dios, no creía que Dios podía ayudarme, yo creía que solamente yo podía sacarme de ese problema que yo tenía.
Y resultó que a los días, vale, pasaron varios viernes, y un viernes cualquiera está lloviendo, y la señora amiga era un poquito intensa, y me hizo pasar. Me dijo, ¿cómo te vas a quedar afuera? Las dejas afuera, tú te quedas afuera y ellas aquí, tú no sabes lo que está pasando. Y ya no pude decir que no. Y me hizo pasar a la casa. Nos sentamos y empezó a decirme cuáles eran las características de Dios, cómo era, porque era un Dios amoroso. Empezamos a conocer todos aquellos atributos que Dios tiene. Y bueno, yo dije, yo de pronto quiero conocer a ese Dios. Empezamos a ir a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, pues yo nunca fui a mucha iglesia, ni soy todavía de iglesia. No sé si hay muchos que no van a tomar esto de una manera, como ejemplo, porque eso es lo que ha nacido en mi corazón. No soy mucho de iglesia. Es más, el día que Enrique y Azucena fueron, Enrique fue a donde estábamos, porque allí fue donde nos conocimos. Yo le había pedido al Señor, cuando ya estábamos caminando con Él, que yo quería servirle a Él, pero no en la iglesia. Porque me parecía que yo, como no era de iglesia, no sentía como estar en la iglesia, se podía servirle más a Dios fuera de la iglesia. Y ahí es donde aparece Enrique. Cuando estamos nosotros en la iglesia, es donde aparece Enrique. Y tú ibas a decir algo. Sí, sí, nosotros antes de llegar a la iglesia empezamos pues a conocer de Dios, a enamorarnos de Él, a leer y leer y leer la Biblia, a empezar a obedecer, ahora sí, ciertamente, porque en la primera etapa cuando lo abandonamos no lo obedecimos completamente. Y empezó Él a enseñarnos que debíamos perdonar y empezaron a desencadenarse una cantidad de bendiciones enormes por ese solo hecho en mi vida particularmente. Porque yo hice un barrido en toda mi familia, con todas las relaciones que he tenido, que Dios me puso, y dije, lo perdono y estoy libre. Y un día me senté en la cama y le dije, Señor, ya acabé, ya cumplí, ya perdoné a todo el mundo. Y en ese instante entró Germán a la puerta, y entonces ahí le dije, ay, Señor, ya me habló. Al que tengo que perdonar es a Germán. Pero es difícil porque a Germán hay que perdonarle hoy, mañana, pasado mañana, lo que me hizo, lo que me hace y lo que me hará. Y luego de eso me puse de rodillas sola con Dios y le dije, Jesús, tú sí sabes qué es perdonar porque tú sufriste toda clase de calamidades. Y tú dijiste luego, perdónalos porque no sabes lo que hacen. Entonces tú sí sabes qué es perdonar, enséñame. Y yo me dispongo, simplemente decido, como me habían enseñado, y ya tú haces conmigo eso. Y empecé a ver cambios en mi vida, empecé a ver sanar mi cuerpo, mis emociones, mi corazón. Empecé a ver una cantidad de cambios, es decir, se abrieron las puertas de bendición para nosotros. No solo para mí, que estaba perdonando, sino para la pareja, para la familia, para mis hijas. Mis hijas empezaron a florecer, mejores académicamente, deportivamente, empezaron a tocar músicas y alabanzas a Dios. En ese grupo en que aprendimos a orar, nos recomendaron ir a una iglesia y efectivamente fuimos. Y allá conocimos a Enrique y a Azucena. Y nos mostraron esta sencillez que nos impactó nuestra vida y todavía nos sigue impactando, porque en ese momento en que ellos contaron su testimonio, nosotros nos identificamos. Y ellos dijeron, levanten la mano y los que quieran hacer lo que nosotros hacemos, hacen una fila y pasamos. Y nosotros lo hicimos. Y él oró por nosotros. Oró, me acuerdo mucho por mis hijas que iban a ser adoradoras de Dios. Y en efecto, una tocaba abajo en un grupo de alabanza y la otra danzaba hermoso para el Señor. Han entrado en un receso, pero nosotros sabemos que está en su plan perfecto y que eso lo harán más profundamente. Pero sobre todo empezamos a caminar y a verlo y a perseguir a Enrique para donde hiciera reuniones en empresas, en colegios, en universidades. Mejor dicho, nosotros no sabemos el testimonio de Enrique
al pie de la letra, porque aún lo escuchamos igual que el día de su cena. Todos los días que lo escuchamos nuevamente, nos llena más, nos habla más de Dios y de esa sencillez y sobre todo ese poder. Entonces nos han inspirado de tal manera que empieza a cambiar nuestra vida y nuestra manera de servir, con un enfoque diferente, el enfoque que ellos tienen, que es un enfoque fresco, pero muy poderoso. Y entonces empezamos a observar cómo hacía, cómo lo usaba Dios y nos cuestionamos. Yo un día, una amiga me enseñó y me dijo, porque yo no le veía nada bueno a Germán, nada. Y un día discutimos, él estaba viendo un partido y yo siempre había tenido la mala costumbre de interrumpirlo para preguntarle cualquier cosa de la casa. Y lo interrumpí y él habló mal y me gritó. Yo dije, ay, este no ha cambiado, ¿yo qué voy a hacer? Pero me acordé lo que la amiga dijo y me fui para la pieza, me cerré y me arrodillé y dije, Señor, voy a pedirte lo que te pidió mi amiga, que me mostraras cómo lo ves tú, porque yo no veo nada aquí. Aquí no hay nada bueno, yo no sé de qué agarrar. Y muy bien el puesto, el nombre que le puso Enrique, el imposible. Hoy en día sé que Dios es el Dios de los imposibles, sacó la claridad. En todo caso, yo me arrodillé llorando y el Señor me mostró y me dijo, hablará de las maravillas de Dios en el lenguaje de la gente. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto, Germán? Germán que tartamudea, que habla así, partido con la lengua, y va a hablar en el lenguaje, va a hablar todos los idiomas del mundo. ¿Qué es eso? Vos sí sos poderoso, Señor. Y en esa semana justo dijo Enrique, bueno, aquí vamos a empezar a compartir el testimonio. Y Germán se va para Bogotá con tales, tales y tales. Pero antes de eso, Enrique nos había dicho, ustedes van a ver lo mismo que yo. Porque nos fuimos a varias empresas, a bancos, inclusive madrugamos a las 4 o 5 de la mañana a compartir en las empresas, que me parece una locura. Y nos dijo, me dijo alguna vez, tú vas a compartir aquí en Medellín. Entonces le dije, yo recuerdo y le digo, Enrique, para usted es muy fácil, para ti es muy fácil venir a contar aquí en Colombia lo que tú hiciste en Guatemala, porque aquí la gente casi no te conoce. Pero yo venir aquí a mi ciudad a contar lo que yo he hecho, no, a mí me da pena, no, yo no voy a hacer eso. Entonces ahí me dice, bueno, te vas para Bogotá. Y en Bogotá. Y fue a Bogotá y me llamó, muy eufórico. Dijo, entonces cuando yo hablé con Dios, o Dios me dijo, no sé decirte cómo, pero sé que es de él. Yo le pregunté, Señor, ¿le cuento a Germán? Y él me dijo, sí. Porque en otras ocasiones yo le consultaba a Dios, ¿le cuento a Germán? Y me decía, no. Pero esta vez me extrañó porque Dios me dijo, sí, cuéntale. Entonces yo le conté y me fui, él estaba en la nevera y le dije, mijo, ¿cómo te parece que Dios me habló? Y me dijo, ¿sí? Y sí, y me dijo que ibas a hablar de las maravillas de Dios en el lenguaje de la gente. Y me hizo. Ahora decían lo que Entonces fui, ya cuando fue a Bogotá, me llamó eufórico diciendo, Romy, ¿qué es esto? Estoy impresionado. Fui a una urbanización a donde no va nadie a las reuniones y eso se llenó horrible. Estoy tan impresionado, entre tanta gente como se llaman Guzmán, tuvieron mi vida de alcoholismo, tuvieron mi vida de adulterio, de mi vida de ta. Y espérate un momentico, ¿sabes qué? Ese es el lenguaje de la gente. Y si sabes que Dios sí me habló, digo, estamos convencidos. Pero él se quedó rumiando eso, y como Enrique nos ha dicho tantas veces que no nos encuentre Dios haciendo lo que no nos mandó a hacer, Germán sí se inquietó mucho y le preguntó a Dios, Señor, nosotros sí estamos actuando bien, nosotros sí estamos haciendo bien, esto sí es lo que nos mandaste a hacer. Y entonces, una noche que se acostó pensando en eso, tuvo un sueño. Tuve un sueño donde Dios me decía acerca de un pasaje de la Biblia que era 1 Corintios 2:1 en adelante. Y yo recuerdo que en ese sueño es como cuando los niños los mandaban a hacer un mandado, algo, vaya, compre tal cosa a la mamá, y uno se iba repitiendo lo que le decía a la mamá para que no se le fuera a olvidar cuando llegaba al supermercado o a la tienda. Y yo todo el sueño repetía 1 Corintios 2:1 en adelante. Y esta es la palabra. Dice,
Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me puse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba, de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces ya esto ratificó en nuestra vida eso. Y no hemos parado. Hemos seguido, hemos compartido con mucha gente, hemos estado en colegios, en empresas, hemos visto en parejas. Tuvimos un tiempo que estuvimos mucho tiempo, pues estuvimos con parejas, que fue un tiempo maravilloso. Aún veíamos nosotros cómo parejas fueron restaurados, aún en una ocasión recuerdo que no sé qué me pasó, me puse a hablar tanto en que los hombres éramos los que teníamos la culpa de todo lo que pasaba, de pronto casi todo lo que pasaba en el hogar. Y recuerdo que un señor se paró, un hombre se paró y se fue y dejó a su mujer ahí. Y entonces cuando yo lo vi, dije, ay Dios mío, ¿será que estoy hablando lo que no es? Me preocupé mucho porque tal vez el tipo, el hombre se sintió regañado y se fue. Dejó a su esposa ahí. A la otra reunión, la señora nos contó, me dijo, ¿cómo le parece que mi esposo estaba aquí conmigo hace 8 días y apenas usted estaba hablando acerca de los hombres, de cómo se comportaban los hombres, de la irresponsabilidad de los hombres, hasta de la cobardía, el tipo se paró y se fue? Cuando llegué a la casa estaba bravo. Yo ya no vuelvo, eso, ¿cómo así? Que ese señora diciendo lo que... Pero Dios tocó el corazón de ese hombre. Y dijo, al otro día, cuando se acostó, al otro día se levantó y dijo, ¿y sabes, mi amor, que ese hombre tiene razón? Yo he sido un cobarde, he sido irresponsable. Dios tocó el corazón de ese hombre, a los 8 días volvió y estuvo con nosotros allá. Ese fue un tiempo maravilloso. Y pasó porque a los primeros que Dios restauró fue a nosotros, casi imperceptiblemente. Nuestro matrimonio, cuando nos reencontramos con Jesús, después de haberlo abandonado durante 20 años, fue restaurado y nuestro matrimonio estaba como Lázaro, muerto y hedía. A tal punto que él me tocaba la mano y yo sentía ardor. Yo le había perdido totalmente el amor. Y Dios hoy ha hecho que nosotros estemos enamorados. Eso es un milagro, porque es que no había absolutamente nada de qué comer. No sé cómo lo hizo, no te sé explicar, no sé en qué momento. Eso fue al leer la palabra, al estar con la intención y el deseo vehemente de obedecerlo, al querer servirle en el lugar y en el momento y en donde él quería que le sirviéramos, pero pasó. Y con esa convicción de que pasó en nosotros, nosotros nos atrevimos y atrevemos día a día a orar por parejas para que se restauren. Pero no solo eso, hemos ido a orar por enfermos. Tú tenías una persona, un empleado que era sordo, Germán, contrataba personas sordomudas para ayudar en esa labor en la empresa donde él laboraba, que tenían. Y entonces hubo una ocasión en que alguien llegó a pedirte oración. El muchacho, uno de los sordomudos, no pudo ir un día y la hermana me llamó y me dijo que había tenido un problema en la casa grande porque la mamá había visto en cuestión de 2 o 3 días un nieto se le había accidentado o un hijo perdió, no sé, ya tenía una catástrofe en cuestión de 2 o 3 días y la señora simplemente se desconectó, no resistió y entró en un coma en el cual no sabían los médicos qué era lo que pasaba. Entonces yo le dije, vea, ¿usted me permite ir a orar por su mamá? Y me dijo, sí, claro. Mira, las visitas son de 12 a 1 de la tarde. En eso me llamó a mí después un cliente que me debía un dinero y me dijo que dónde iba a estar y le dije, va a estar en tal parte
y nos encontramos a la entrada de ese hospital. Me dijo, listo, y el hombre se demoró. Total de que cuando yo fui a entrar, ya la gente estaba saliendo. Yo llegué a entrar hasta donde estaba la señora y un médico me paró, un médico como de 2 metros, inmenso, y me dijo, ¿usted va a dónde va? Y le dije, voy a visitar a tal señora. Y me dijo, bueno, le doy 5 minutos. Llegué, la señora estaba siendo monitoreada, estaba conectada a un poco de aparatos y había una enfermera monitoreándola permanentemente. Llegué, le cogí la mano y le dije que si de pronto me escuchaba y sentí un apretoncito. Entonces le dije quién era y oré por ella. Me fui y al otro día, como a las 7 de la mañana, suena el teléfono de la empresa y era la hermana de este muchacho. Él tampoco había ido a trabajar ese día. La secretaria me llama y entonces lo primero que pensé fue que la señora murió. La señora murió. Hasta el momento por lo que orábamos se moría. Porque yo había orado la primera vez. Justo a la hora en que orábamos por la primera persona que oré, el otro día se murió. Entonces yo tenía ya eso. Resultó que la mujer estaba a gritos. Me dice, mire, mi mamá se despertó a las 5 de la mañana y pidió alimento y salió de eso. Y está totalmente... Y recuperó la familia. Recuperó la familia. Dios había usado esto porque ella tenía otra hija sordomuda que se había ido de la casa. Y había otra que vivían 2 hijas fuera de aquí, fuera de la ciudad, y estaban en 2 ciudades diferentes y no se habían vuelto a comunicar. Y sacaron eso, el noticiero sacó eso, que estaban buscando los familiares porque la señora ya estaba muriendo. Llevaba varios días en coma, no aceptaba ni la droga, ni el alimento, ni nada. Y reunió de nuevo a esa familia. Después Dios me ha utilizado, pues estuve en la muerte de mi mamá, estuve en la muerte del tío que oró por nosotros, estuve en la muerte de mis suegros. Entonces, Dios me ha utilizado, tal vez digo yo, como para despachar la gente hacia el cielo, hacia la morada, porque entonces le decía yo a Romy que me he vuelto hasta peligroso. Cuidadito conmigo. Porque cuando están enfermos varias personas ya muy enfermas, Dios me pone es para que puedan ir a encontrarse con nuestro Señor. A encontrarse con el Señor. Dios en su soberanía, yo nunca pensé que Dios me pudiera usar para eso, porque también es de lo más vil y lo peorcito. Así que todo este tiempo ha sido el milagro de obediencia, de desobediencia, de rebeldía, pero en su misericordia, en su amor, nos ha tratado con una misericordia, de una manera tan especial, que de verdad que uno no comprende cómo Dios puede llegar a amar tanto a aquellos que muchas veces le voltean la espalda. Y para ello, inclusive, una de nuestras hijas una vez orando, pidiéndole a Dios dirección en alguna circunstancia particular, Dios la lleva a un pasaje donde le dice que no hagas como tus padres que me abandonaron en la juventud. Ella viene porque ya no sabía y nos dice, mire, yo estoy extrañada porque mire lo que me puso Dios a leer. Y empezamos a llorar. Claro. Es verdad, eso sucedió. Y en esta época de emergencia y de la enfermedad que azota el mundo, hemos sentido que Dios nos tiene retados. Nosotros estábamos convencidos y estamos de que amamos a nuestras hijas de manera incondicional y hemos vivido un amor y una unión y una unidad especial en esta familia. Pero nos ha retado a un nivel de amor mayor. Nos ha traído al suegro a la casa y ha enseñado de corazón, así con el corazón abierto, porque es una cirugía de corazón abierto, retada y has hecho ajustes acerca del amor, y no es coincidencia que Azucena esté enseñándonos los jueves el amor, el amor, el amor.
nos está enseñando a amar al perdido. Amar al perdido en nuestra casa y amar al perdido afuera. El amar al perdido afuera es muy fácil. Usted llega con un plato de comida y te damos desayuno, un desayunito calientito, cafecito, alguien de la calle y él recibe al Señor. Pero amar al perdido de la casa, que no acepta, que repulsa, que tiene cosas, ese ha sido el reto nuestro. Sabemos que no estás haciendo ajustes en eso tan importante, porque sin amor de nada sirve ni la profecía, ni la enseñanza, ni nada de lo que nosotros hacemos. Eso lo hemos entendido en este tiempo. Pero sobre todo hemos entendido que Dios lo tiene bajo control, absolutamente todo. Y pues yo creo que con esto cerramos, que ya punto de hora 40 minutos de nuestra intervención. Pero antes quisiéramos pues hablar de lo que verdaderamente vale la pena, y vale la pena vivir el Evangelio, vale la pena entender que el Evangelio es muy sencillo, que los complicados somos nosotros, pero que el poder del Evangelio es infinito. El poder que tiene el Evangelio, con razón decía Pablo, que no es cuestión de palabras, es de poder. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, o en mi caso, tal vez lo primero que entendí fue que siempre Dios nos iba a cuidar, que nada nos iba a hacer daño. Como dice en el apóstol Lucas, en Lucas 10, que nos dice que nada nos podrá hacer daño. Nada, nada, y nada es nada. Y hemos visto cómo ha pasado muchas cosas alrededor nuestro, de nuestras hijas, y nada nos ha hecho daño. Ha habido una protección. En esa soberanía de Dios, en ese infinito amor de Dios, nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha llevado, a pesar de que hemos sido rebeldes, a pesar de que nos hemos apartado de Él, como ustedes han oído. Pero Él no se ha apartado de nosotros, Él nos lleva en el puño de su mano. Ahí en eso, nos cuida como la niña de sus ojos. Y esa es la soberanía de Él, porque nosotros en el entendimiento nuestro y en el corazón somos rebeldes. Y en ese amor, en esa soberanía de Él no nos suelta. Él es el papá perfecto, el amor perfecto es Él, manifestado a través muchas veces de nosotros tan imperfectos y tan rebeldes. Y hoy queremos dar las gracias a Dios porque nos ha podido llevar a esta instancia, porque nos ha mostrado su amor, su misericordia, pero también nos ha mostrado su poder. También nos ha mostrado lo vil y menospreciado que somos, para que nosotros en ningún momento tengamos la altivez de corazón. Y hoy damos gracias también porque pudimos esos inspiradores de Enrique y Azucena, conocerlos a ustedes y que ustedes hayan sido tan obedientes. Porque estuvieron mucho tiempo con nosotros aquí en Medellín, y nos dirigieron y nos aguantaron y conocimos también, nos inspiraron y también nos supieron los rebeldes y muchas veces lo que hacíamos que no era correcto, y con ese amor nos corrigieron. Los amamos. Y estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios y esa soberanía hermosa que Él tiene sobre nosotros. Y hoy también a todos y cada uno de los miembros de la Fundación y aquellos que han estado orando por nosotros en alguna instancia, gracias. Dios los bendiga. Es de corazón que los amamos, a todos. Y ya es el tiempo. Gracias, Germán. De veras, ahorita Azucena me estaba recordando que cuando llegamos a vivir a Medellín, 3 años y medio, Dios nos dio una palabra. Los primeros días, y ahí fue cuando comenzaron los equipos, y nos dijo: voy a entregarles a los ladrones de la cueva de Adulá. A la cueva de Adulam, no los ladrones, a los de la cueva de Adulam. Énfasis, yo hice a los de la cueva de Adulá. ¿Ya? No esperen que los acompañen las mismas personas que han estado con ustedes todos estos años visitando Colombia entera. Este es el tiempo que les estoy entregando, los de la cueva de Adulam, sí, para que el día que ustedes salgan de Colombia, dejen los valientes de David. Y ustedes son unos de esos amigos. Sí. Y es real la palabra, que escoge lo vil y menospreciado. Y Él ahí al débil lo hace fuerte, al ignorante le da sabiduría. Y eso es algo que marca
la vida de miles, porque el Evangelio es, no nos escoge por buenos ni porque podamos ayudarle a Dios en algo. Todo lo contrario, somos los más necesitados. ¿Ok? Bueno, gracias. Y ahora pasamos con otro buen amigo. Qué participación hermosa. Este hombre nos conocimos en el primer viaje que hice a España, ya como creyente. ¿Hace cuántos años? En el año 92, en un congreso de Lloret de Mar. Ahí nos conocimos, ya son, ¿qué? 28 años, 28 años de conocernos. Yo no sé si él me ha aguantado a mí o yo lo he aguantado a él, ¿ok? Pero recorrimos España juntos, de veras. Sí. Nos hemos hospedado en su casa varias veces, él ha visitado Guatemala. Sí, la esposa de Paco me dice el hijo pródigo que a veces regreso. Y se roba la mantequilla de la niña todavía. Tenemos tantas historias de veras maravillosas. Y él es Francisco Sánchez del Águila, un hombre que fue empresario, un buen publicista y luego comenzó en un servicio completo y de veras ha ayudado y tocado a miles de personas. Así que Paco, bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, bueno, muchas gracias, Enrique, Azucena. Es un privilegio para mí, sabes que es un honor poder estar junto con vosotros. Este año no hemos podido vernos en España, como era nuestra costumbre ya, ¿no? De vernos en el mes de junio. Pero bueno, Dios tiene otros medios para vernos y este es un buen medio que, gracias a Dios, ha venido, yo creo que para quedarse y podemos utilizarle y sacarle todo el jugo, ¿no? Yo quisiera hablar de qué es la soberanía de Dios y qué es caminar bajo la soberanía del Señor Jesucristo. Porque cuando me dijiste el tema que se iba a tocar, yo me asusté un poco porque es demasiado serio, ¿no? Pero creo que Dios nos ha enseñado algo en estos años de caminar con Él. Yo llevo convertido desde el año 90, llevo ya 30 años caminando con el Señor y algo hemos aprendido. Sí es verdad que mis primeros pasos fueron justo con los hombres de negocios, ahí nos conocimos, como has dicho, en el año 92 en Lloret, luego fui a Guatemala y luego he estado muy involucrado con ese ministerio, con ese grupo de empresarios. Pero el Señor me llamó precisamente en Bogotá, cuando estuvimos con vosotros, ¿te acuerdas? No recuerdo, el año 97 creo que fue. Estuvimos con vosotros caminando por esas tres ciudades, Medellín, Cali y Bogotá. Y en un hotel de Bogotá el Señor me llamó, me puso inquietud en mi corazón acerca de los jóvenes, pero eso fue un llamado mayor después, posteriormente. Y el Señor me llamó a pastorear, ¿no? Una iglesia, que es lo que estoy haciendo hoy en día. Y bueno, sin más preámbulos, pues yo quisiera ir al mensaje que Dios me ha dado, ¿no? Acerca de la soberanía de Dios. Yo creo que el Señor me llamaba al Antiguo Testamento y la idea es que el pueblo de Dios en el desierto recibió mandamientos, recibió ordenanzas, preceptos que debía guardar. Y uno de los mandatos fue construir un tabernáculo desde el que Dios hablaría a su pueblo y al que el pueblo debería llevar sus ofrendas para los sacrificios. Y cuando vemos esta parte de la historia, a veces estamos tentados, yo al menos estoy tentado a pensar que de tan lejana que está en el tiempo ya no me afecta. Y por otro lado, otras personas suelen decir que como eso es parte del antiguo pacto, pues no tenemos nada que ver con él porque estamos en el nuevo pacto, bajo la gracia, aquello era la ley, en fin. Pero si bien es cierto que estamos bajo la gracia de Dios, desde luego Dios está extendiendo su gracia, como estamos viendo, ¿no? Nos ha dado en Jesucristo, mediante el nuevo pacto, nos ha dado lo que podemos decir la gracia, ¿no? Y no lo es menos que los principios espirituales que aprendemos en el antiguo pacto. Nos enseñan esos principios a conducirnos en la vida cristiana, que no es otra cosa que creer en Dios y en su soberanía, y a adorar y seguir a Cristo en total obediencia a nuestro Creador. Si Dios es soberano, se entiende que su cuerpo, o sea, la Iglesia, le tiene que servir y obedecer. Y habéis hablado de esto, ¿no? En todos los testimonios
se ha hablado un poco de servir y de obedecer. Y yo quiero que veamos algún versículo, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 19, que nos van a enseñar o tal vez a ratificar qué es la soberanía de Dios, en qué consiste, ¿no? En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 8, ahí aprendemos que tenemos que obedecerle en todo. Y ya lo han dicho desde Angélica, que lo dijo al principio, pasando por Roberto, el matrimonio que habló antes que yo, lo que habéis dicho, Azucena, y tú mismo, Enrique, nos orientan hacia que tenemos que obedecerle en todo. Y yo aún diría más, no solamente en todo, sino tal y como él dice que hay que hacer las cosas, no a nuestra manera. Y en Éxodo 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Ante la demanda del Señor, por boca de Moisés, el pueblo respondió unánime. Y este creo que es el verdadero problema de la iglesia de hoy, que no es unánime, no está unánime. Y unánime significa un alma, es decir, estar todos en la misma sintonía. Y yo creo que la iglesia hoy, o parte de la iglesia, no está en esa unidad. La obediencia de unos queda incapacitada, castrada por la desobediencia de otros. Y porque somos un cuerpo, si uno falla, pues falla todo el cuerpo. Cuando uno se duele, cuando hay una parte del cuerpo que está dolorida, todo el cuerpo se duele. Cuando una parte se alegra, todo el cuerpo se alegra. Por ejemplo, si mi pierna derecha quiere ir hacia adelante y mi pierna izquierda quiere ir hacia atrás, pues, ¿qué es lo que pasa? No voy a poder moverme, o sea, no podré avanzar. Necesitamos estar unánimes en todo para poder avanzar. Y muchos me han preguntado, ¿por qué no vemos milagros y conversiones como antes? Y yo digo, piensa por un momento en esto. Si Dios es quien hace los milagros, aunque los haga a través de nosotros, pero es Él, y si los hace a través de la iglesia, pero ve que quienes la componen, o sea, los que somos parte de la iglesia, no estamos unidos, hará milagros, se resistirá a hacerlos. Son preguntas que yo no tengo respuestas ahora mismo, pero la cuestión es que cuando yo me convertí, yo veía muchos milagros, veía sobre todo conversiones, pero veía milagros de sanidad, veía milagros económicos y un montón de cosas que la verdad impresionaron mi vida y mi espíritu, ¿no? No había reunión en la que no hubiera alguien entregando su vida al Señor. ¿Y por qué sucedía esto? Porque todos íbamos a una, en la misma dirección, como un solo hombre, en un solo espíritu, y nadie tenía en cuenta primero lo suyo. Todos teníamos como primero al Señor. Íbamos a todas las reuniones que podíamos, íbamos a los retiros, íbamos a los encuentros, íbamos a evangelizar a las calles. Pero ahora no es así, ahora muchos tienen en primer lugar lo suyo, no van a todas las reuniones, menosprecian los momentos de enseñanza y entrenamiento, por eso no hay milagros ni conversiones como antes. Los hay, pero no hay tanto como antes. Estos que tienen en primer lugar lo suyo, no lo de Dios, le echan la culpa de estas cosas a la obra del diablo, sin darse cuenta que la realidad es que ellos no hacen lo que deberían. Porque si Dios es soberano, como dije y repito, tenemos que hacer lo que Él dice y tal y como Él lo dice. Entonces no culpemos al diablo ni a los demás, ni a las personas. Hagamos cada uno su parte. Unámonos al mover de Dios o vayámonos a casa a vivir la vida cada cual a su manera. El pueblo de Moisés, o sea, el pueblo de Dios en este pasaje, responde a Moisés, todo lo que Dios ha dicho haremos. Y yo creo que eso lo hemos dicho todos muchas veces. Yo al menos lo he dicho más de una vez. Y hasta que me han convencido de que si lo digo de verdad no tengo por qué repetirlo. Pero algunos, cuando se ora por ellos, lo dicen en su corazón y son sinceros, aunque tal vez sea por la emoción del momento, pero no les dura mucho tiempo la emoción. Otros lo dicen a diario porque saben que ayer también le fallaron al Señor y entonces hoy tienen que volver a decir, sí, Señor, yo haré todo lo que tú me digas. Y la buena noticia es que aún estamos a tiempo de cambiar. Podemos hacer cambios, hagamos los cambios necesarios para no tener que escuchar en su día, apártate de mí, nunca te conocí. Y seamos echados al lago de fuego que está destinado para el diablo y los suyos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer ajustes? Pues mira lo que dice este versículo de Números, capítulo 9, versículo 17. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían.
y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. A mí esto me parece impresionante porque cuando la nube, o sea, la nube era la presencia visible y manifiesta de Dios. La nube recordaba a todas horas que Dios estaba al cuidado de su pueblo y que Él era quien los guiaba en su peregrinar por el desierto. Hoy no tenemos la nube, pero tenemos algo mejor que la nube, porque la nube era la presencia de Dios que venía y que se iba, pero hoy tenemos la misma presencia de Dios en nosotros, tenemos su Espíritu Santo. Y si estás pasando por un desierto, puedes ver la nube. Si no la ves, no es que Dios no esté, porque está. Es problema de nuestra visión. Tal vez necesitamos colirio, como dice Apocalipsis 3:18. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y este es el único versículo en la Biblia que habla de colirio, lo que demuestra que Dios no deja nada que sea necesario que sepamos fuera de su palabra. Todo está ahí encerrado, ¿no? Quizá no precisemos colirio para poder ver la nube, pero vemos que la presencia de Dios está con nosotros. Al mandato de Dios, los hijos de Israel partían y acampaban. Y tenemos que aprender a oír la voz de Dios, como se ha hablado también aquí, para saber si hemos de movernos o acampar. Pero parece que el tiempo de acampar pasó y es tiempo de moverse. Parece que ahora es tiempo de moverse. Aunque hemos estado acampados varios meses, ¿no? Yo por lo menos he estado, como alguien ha dicho, como decías tú, Azucena, yo he estado pues desde marzo hasta junio encerrado con Marisol y con Elena, mi mujer y mi hija, en casa, conociéndonos mejor, amándonos mejor y sirviéndonos mejor, porque ha servido también para eso, ¿no? Y teniendo las reuniones con la iglesia, pues teniéndolas así a través de este medio, que bueno, Dios lo ha puesto a nuestro alcance. Pero como digo, al mandato de Dios se movían y al mandato de Dios acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Y la nube ahora está dentro del tabernáculo de Dios. Es decir, está en ti. Y el mandato, porque está el Espíritu Santo, y el mandato es ir. El resto depende de cada uno. Como decía el hombre que me antecedió, pues depende de cada uno. O sea, yo si quiero hacerlo, lo hago. Si no quiero hacerlo, no lo hago. Depende de mí. Pero si no lo haces, o si yo no lo hago, Dios lo hará con otro. No somos imprescindibles, pero somos importantes para Dios y para el cuerpo. Y, por ejemplo, Deuteronomio 29:12 dice que Dios ha hecho pacto con nosotros. Dice, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios concierta hoy contigo. ¿Quién ha hecho pacto y con quién? Dios, el soberano de toda la tierra, el soberano de todo el universo, ha hecho pacto conmigo, contigo. Algo que es impresionante. Y ha hecho pacto con el hombre, hizo un pacto con Abraham y lo perfeccionó en el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Y es necesario que tú y yo, que nosotros entremos en ese pacto con Dios. El pacto conlleva un propósito para la humanidad. Y la Iglesia, nosotros, somos parte esencial para el cumplimiento de ese propósito. De hecho, yo no sé por qué, pero Dios parece que Él lo podía haber hecho de otra manera, pero parece que Él quiere que sea a través de nosotros. O sea, a través de la Iglesia. Quiere que seamos nosotros los que llevemos a cabo su propósito. Y por eso, como somos parte de la Iglesia, somos miembros importantes del cuerpo de Cristo. Pero el mismo Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, más vale que te lo arranques y entres sin el ojo, a que con el ojo seas echado a las tinieblas de afuera. Es decir, que nosotros somos muy importantes y tenemos que hacer las cosas como Dios, el soberano, dice. Y en su juramento, dice, fijaos si es importante, que el juramento de Dios, que al no poder jurar por alguien más alto que por él, juró por sí mismo. Cuando yo juro, o cuando tú juras, lo haces por Dios o por otra persona. No deberíamos hacerlo, pero a veces lo hacemos, para dar credibilidad a lo que decimos. Pero Dios hizo pacto y juró por sí mismo, porque Él es el soberano. Y cuando se trata de la soberanía de Dios, tenemos que pensar en esto, en que
Dios, que podía haber jurado por lo que quisiera, juró por sí mismo porque no hay nada más soberano que Él, más alto, más grande, más sublime que Él. Y esa es la garantía de cumplimiento de su pacto con el hombre, que juró por sí mismo. Él es la garantía. Su soberanía, para mí, es totalmente fiable. Sabemos que Dios ha hecho pacto con nosotros y el pacto requiere acción por ambas partes. Dios nos da, nosotros tenemos que dar lo recibido. Alguien dijo también que lo que se recibe de gracia hay que darlo de gracia, ¿no? Dios nos habla, nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos dice. Dios nos liberó, nosotros tenemos que liberar a los cautivos. Porque Dios es el Señor de toda la vida y es el Señor de nuestra vida. En el capítulo 8 de Jueces, en el versículo 23, está hablando, es el episodio donde habla de Gedeón, y dice, mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Dios señoreará sobre vosotros. Porque Gedeón había obedecido a Dios, y esa es la clave siempre, obedecer a Dios, y ganó todas las batallas a las que Dios le envió. Y el pueblo, como suele pasar, pues se fijó en el hombre en lugar de fijarse en Dios. Y le pidieron que fuera su señor, que sí, querían hacerle rey a Gedeón. Ahora, ¿cuál es el error ahí? Que al pedir a un hombre que sea su señor, estaban de nuevo desechando a Dios como señor. Y él no hubiera podido ganar ninguna batalla si no hubiera sido por el Señor, ¿no? Y entonces responde diciendo que él no se convertiría en su señor ni en su rey. ¿Por qué? Porque el pueblo ya tenía y sigue teniendo un señor que es el mismo Dios soberano. Y Gedeón dijo esto en un acto de sabiduría y de revelación de quién era el Señor. Porque supo que si él se ponía como señor sobre el pueblo, Dios se apartaría, como hacía cuando el pueblo le daba la espalda. Dios podría haber obligado al pueblo a reconocerle como su Dios a la fuerza, pero Dios no es así, Dios no nos obliga, es un caballero, ¿no? Pero Él nunca quiso que su relación con el hombre fuera obligada, Él espera que sea de corazón, un anhelo del hombre. De otro modo, no será Dios, pero serán las circunstancias las que nos obligarán a hacerle nuestro Señor. Yo, como decía Romy, creo que se llama la hermana que habló antes, decía que el Señor, no sé cómo era la frase exactamente, pero yo sé que el Señor a mí me arrinconó. A mí me arrinconó para que entendiera quién era Él y qué es lo que quería para mí, ¿no? Y me fue mostrando poco a poco, revelando poco a poco qué es lo que quería Dios para que yo hiciera con mi vida. Pero, como decía, lo único que puede impedir que Dios sea mi Señor, soy yo mismo. Es mi pecado de desobediencia. Soy yo mismo el único que puede impedir que Dios sea mi Señor. Yo tengo la potestad de, como Dios me ha dado libertad y me ha dado libre albedrío, es decir, puedo elegir, me ha dado la posibilidad de elegir. Yo soy quien elige si quiero obedecerle o no quiero obedecerle, si quiero que sea mi Señor o no quiero que sea mi Señor. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Samuel, del profeta Samuel, en el capítulo 8, versículo 7, que Dios dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y cuando miramos al pueblo de Israel desde una posición de orgullo espiritual, juzgando, miramos y preguntamos cómo fueron capaces de pedir rey teniendo a Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Nos convertimos en nuestros propios reyes o hacemos a otros reyes de nuestra vida, dejando a Dios de un lado. Y sin darnos cuenta de que nosotros tenemos otros señores, tenemos otros dioses a los que servimos y le desechamos a menudo para ir en pos de esos falsos señores y dioses, cuando Él es el soberano. Y si yo nunca me paro a analizar mi vida, nunca podré mejorarla. Yo debo pararme y preguntarle al Espíritu Santo cómo voy, qué es lo que estoy haciendo, ¿te agrada lo que hago? Yo puedo tener un diálogo con Dios, ¿no? Y puedo hablar con Él, porque si yo le hablo, Él me va a contestar. Y la reflexión y el análisis de nuestros actos nos llevarán a ver los errores y corregirlos. Pero hay que pararse para reflexionar. El pueblo desechó a Dios y pidió rey. Pero, ¿cuál fue el argumento?
querían tener rey como las otras naciones. Un argumento tan simple que no tiene casi sentido, ¿no? Y yo creo que no es un argumento válido, pero ese fue su argumento. Queremos rey como las otras naciones. Es decir, cambiaron a Dios, que era el Dios soberano, el Dios espiritual, el Dios de toda la tierra, por un rey terrenal. Y por eso dice en el 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12, dice, habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Entonces, Samuel argumenta con el pueblo y el profeta está dando una reseña de lo que ha sido su vida y la vida del pueblo delante de Dios, y finaliza diciendo que con rey o sin rey, lo que debe hacer cada integrante del pueblo, y todos juntos, es obedecer a Dios en todo. ¿Por qué? Otra vez, porque Dios es soberano. Pues es la única manera de ser bendecidos y prosperar en todas las cosas. Ahora, ¿qué enseñanza tiene esto para nosotros? Yo creo que Dios espera que cada uno de nosotros, y todos en unidad, seamos obedientes a sus mandatos, puesto que Él quiere lo mejor para nosotros. O sea que el Dios soberano solo quiere nuestra obediencia, solo requiere nuestra obediencia. Y en la obediencia está la bendición. En el libro de Deuteronomio habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Pero en el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, como cerrando un pensamiento, Moisés le dice al pueblo, primero, oye los estatutos y decretos. Es muy importante ponerle oído a lo que Dios dice. Es muy importante tener una Biblia y leerla todos los días. Yo desde hace años me levanto, lo primero que hago es levantarme y coger mi Biblia y ponerme a hacer mi devocional y tratar de escuchar a Dios y hablar con Él. Esto es lo que Moisés estaba demandando al pueblo, o lo que Dios a través de Moisés demandaba al pueblo. Y luego le dice, en segundo lugar, para que los ejecutáis y viváis. Es decir, no solamente basta con saber cuál es la voluntad de Dios, sino que hay que hacer la voluntad de Dios. O sea, no solamente tenemos que saber que tenemos que ir a predicar, sino que tenemos que ir a predicar. No solamente hay que ir a rescatar a la oveja perdida, sino que saber que hay que ir, sino que hay que ir, ¿no? Y dice, para que los ejecutéis y viváis, y en tercer lugar dice, y entréis y poseáis. O sea, Dios les había dado una tierra que fluía leche y miel, y quería que entrasen y la poseyeran. Es decir, que fueran los que administraran la tierra, y Él iba a estar con ellos. Y dice, no añadiréis, en cuarto lugar dice, no añadiréis ni disminuiréis a la palabra que yo os mando. Nosotros como hombres somos muy dados a añadir o a quitar lo que dice la palabra de Dios. Y es cuando nos equivocamos. Por eso han salido tantas doctrinas falsas, por eso hay tantas sectas, por eso hay tantas herejías, porque el hombre le añade o le quita a la palabra de Dios para hacer un Dios a su antojo. Y dice también, para que guardéis los mandamientos. Hay unos mandamientos que son justamente el deseo de Dios para nosotros, que son esos 10 mandamientos, y otras cosas que luego Jesús nos dejó escritos también. Y dice, y termina diciendo, que yo os ordeno. Y ahí está la soberanía de Dios de nuevo, que yo os ordeno. Entonces, Dios es soberano, por tanto nosotros somos súbditos, pero también somos hijos. Y de acuerdo a la palabra debemos obedecerle en todo, movernos cuando Él se mueva, entrar en el pacto que Él ha hecho con nosotros, hacerle Señor de nuestra vida, no cambiarle por un rey terrenal. Y ese Dios soberano que nos ama y que dio la vida de su Hijo por nosotros, solo quiere obediencia. Entonces dejemos que Él siga siendo Dios, Rey, soberano, y seamos dignos de Él. Este es el mensaje de la palabra que el Señor me dio para esta reunión, pero también quería añadir, y además tengo tiempo, que también quería añadir parte de mi testimonio. Yo empecé a trabajar como decía antes, con los hombres de negocios, el ministerio donde Enrique
donde conocí a Enrique y que aprendí mucho. De hecho, yo quería ser como Enrique y lo único que estoy consiguiendo es tener la mente despejada. El resto no me parezco en nada. Ya quisiera yo, pero eso porque una vez oraste por mí, ¿no? Por eso. No, pero, o sea, yo aprendí mucho de Enrique, quería ser como él, lo tuve por mentor durante muchos años, lo sigo teniendo por mentor, porque he visto el ejemplo, ¿no? Como muchos han dicho. Pero yo empecé a conocer al Señor a través de ese ministerio y en la iglesia, juntamente al unísono. Yo cuando nací, yo nací en una familia pobre, donde no teníamos posibilidades de comer carne todos los días. Mi padre trabajaba en 3 sitios cada día para poder darnos de comer y yo crecí pues en ese ambiente donde era difícil tener de todo, ¿no? Alguna vez para las fiestas de Navidad o algo así, entonces podíamos comer algo extraordinario, pero la verdad es que lo único que había en el hogar, que eso sí es cierto, había amor y había unos padres maravillosos que siempre nos amaron y nos trataron bien y nos educaron bien. Hasta hoy, que ya mi padre partió con el Señor, yo sigo memorizando o trayendo en mi memoria muchas de las palabras que él me enseñaba, ¿no? Y la bondad de mi madre nunca la olvidaré porque la verdad es que fueron maravillosos. Pero cuando yo me convierto en un joven, en un adolescente, mejor dicho, muy retraído, muy tímido, me costaba hacer amigos y entonces decidí, no sé cuándo ni cómo, pero decidí que yo no podía ser así y que tenía que ser de otra manera. Entonces me puse una careta y empecé a comportarme de manera diferente, como yo pensaba que le agradaba a los demás, ¿no? Entonces empecé a fingir y a tener una vida diferente a la mía. Y eso me duró hasta los 33 años, ya casado y con hijos, que fue cuando conocí al Señor, ¿no? Durante ese tiempo, pues yo me convertí en un mujeriego, me convertí en un bebedor, incluso llegué a a tomar cocaína durante algún tiempo, porque comencé a trabajar en un trabajo que fue el que Enrique me conoció, que me produjo mucho dinero, empecé a ganar mucho dinero. Yo después de un año de trabajar, después de medio año de trabajar en ese trabajo, ganaba más que un ministro, más que un director de banco. Eso fue maravilloso. Durante muchos años mi hermano y yo trabajamos en esa empresa y nos fue muy bien. Entonces el dinero que yo nunca había tenido me convirtió en una mala persona en lugar de una buena persona. Yo despilfarré, yo gasté en lo que no debía, salía mucho por la noche, bebía mucho y en una de esas mi hermano de repente pues tiene un cambio total en su vida y yo le veo que se vuelve muy raro, muy místico y místico para mí y entonces le pregunto qué le había pasado. Él me dice que lo que pasa es que ha conocido a Jesucristo. Y yo le digo, ¿a quién? Me dice, pues a Jesucristo, el Hijo de Dios, el de la Biblia. Y yo le dije, ah, bueno, vale. Pensé que se había vuelto loco. Pero él siguió machacando, como se suele decir aquí, ¿no? Siguió regando esa curiosidad mía y un año después, en una cafetería, porque yo tengo que ser original para todo, y en lugar de una iglesia o en una reunión cristiana o lo que fuera, no, en una cafetería con mi hermano, a solas, los dos, después de comer, yo le entrego mi vida al Señor un viernes a las 5 de la tarde, el día 6 de febrero, y por primera vez voy a una iglesia que yo no sabía que había ese tipo de iglesias, una iglesia evangélica, pues de estas casualidades de la vida, ¿no? Entonces yo voy allí y cuando le oigo predicar al pastor, está hablando de mí. Y yo dije, ¿por qué le ha contado mi hermano a este hombre esas cosas? Y simplemente no le había contado nada de mí, simplemente es que Dios estaba hablándome y mostrándome cómo era yo, ¿no? Bueno, eso me sucedió por muchos meses, yo creo que años. Y entonces comencé a trabajar con los hombres de negocios, el Señor cambió mi vida, le entregué mi vida aquel día. Un mes y medio después, mi esposa le entregó su vida al Señor también. Yo me aferré a una promesa de Hechos capítulo 16, versículo 32, donde dice que tú y tu casa seréis salvos, ¿no? Y entonces mis padres, mis abuelos, mis hermanas, toda la familia cercana le entregó su vida a Cristo, nacieron de nuevo y comenzamos a ir juntos a la iglesia. Fue una
una época de mi vida que nunca podré olvidar, porque lo cierto es que yo necesitaba al Señor. El Señor lo sabía, pero yo no. Y cuando estaba en el mejor momento de mi vida, económicamente hablando, cuando yo tenía mi coche, mi esposa tenía su coche, teníamos una casa que Enrique y Azucena han conocido y han visitado muchas veces, un chalecito con una piscina y un terrenito pequeño, nos iba muy bien en todo, pues el dinero fue lo que me corrompió. Yo pensaba que teniendo dinero iba a poder hacer todo lo que quisiera, pero no pude hacer mucho porque no supe administrar bien el dinero. La cuestión es que el Señor me tuvo que enseñar dejándome sin trabajo, dejándome sin nada y pasando de ganar una cantidad de dinero a ganar el 10% de esa cantidad, menos del 10% de esa cantidad, de un mes para otro. Y simplemente ha sido el trato de Dios conmigo. Yo entendí que tenía que entregarle todo, incluso la cartera, al Señor. Creí que lo había hecho, pero estaba confiando mucho a fin de mes de que entraba el sueldo y todavía tenía eso ahí. El Señor tuvo que arrebatármelo para que me diera cuenta de que toda mi vida tenía que ser entregada, todos los aspectos de mi vida tenían que ser entregados al Señor. Y bueno, un poco esa fue mi vida. Luego, después de ese tiempo, mi hijo mayor se casó, tenemos 2 nietos. Mi hija menor está a punto de casarse, precisamente con el hijo de Roberto, que habló antes. Se han conocido, se han enamorado y estamos a punto de emparentar, Roberto y yo. Y creo que vamos a ser consuegros, vamos a llevarnos bien entonces, porque vamos a ser familia. Pero lo que decía, que mi hijo se casó, se fue de casa, tuvimos que vender aquella casa que la habíamos estrenado nosotros, fuimos a vivir al pueblo donde estamos hoy. No sabíamos por qué elegir ese pueblo, pero Dios tenía ya dispuesto que la iglesia de este pueblo la íbamos a pastorear nosotros, y llevamos pues 14, 15 años de aquí ya pastoreando la iglesia y trabajando para el Señor. Y el Señor me ha puesto, me dio un sueño hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar recién convertido. Me dio un sueño en el que yo me veía delante de muchos hombres hablando de Dios, ¿no? Y yo decía, bueno, pues no sabía cómo iba a ser eso. Pensé que podía ser en una iglesia, que podía ser en algún ministerio especial. Simplemente el Señor me ha puesto a trabajar en proyectos a nivel de la nación de España, en la que efectivamente le hablo a muchos hombres, pero no les hablo directamente, sino les hablo a través de correo electrónico, de este medio, de WhatsApp, pero estoy en contacto con muchos hombres de España, muchas mujeres, muchos ministerios, para hacer proyectos a nivel nacional. Y el Señor me tiene ahí trabajando para Él hasta que Él venga. Y bueno, eso es un poco lo que quería compartir. Creo que me queda todavía tiempo, pero bueno, hasta ahí. Gracias, Paco. Una bendición. Yo creo que a la hora que hemos llegado, oyendo a cada uno de los invitados que Dios puso en el corazón, sí, hemos sido edificados, nos han hecho reflexionar, nos han presentado un reto, ¿ya? Y de veras es maravilloso el Señor, ese cuidado, esa atención. En América les decía que habíamos tenido 11 congresos, eso sí, físicos, y de veras cada congreso fue dejando marcas en los corazones, porque así es Dios, ¿ya? Él es el encargado de tomar nuestra vida, y yo creo que la mayoría lo saben. Dice que la obra que Él empieza la termina, pero lo más importante, dice que el Espíritu Santo fue dejado para tomarnos y llevarnos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Él necesita que nos dejemos, ¿ya? Y voy a hacer como un esboce de cosas importantes que todos han dicho. Hebreos nos dice que la salvación es para aquellos que obedecen, ¿ok? La salvación hoy no es manifiesta al mundo entero, porque la iglesia, a mi parecer, debiera de estar impactando el mundo con cuántos ya millones de creyentes hay, pero no está sucediendo. ¿Por qué? Porque a veces la salvación la tomamos como haber hecho una simple oración
diciendo que recibimos a Jesús en el corazón. Y eso no es. Hoy si algo se ha hablado es de obedecer sus mandatos, de esos preceptos que Él dejó, de su palabra que es vida. Jesús dijo, esto es vida, no son normas, es más que normas, ¿ya? De ahí viene la vida. Y ahorita Paco mencionaba, y eso ha sido para mí como un guía en mi camino, dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios Señor, y tu le Dios. obedecieres, y la lista es interminable, no hay nada que Dios haya dejado afuera Así es. de lo que usted y yo necesitamos para vivir en nuestra vida espiritual, física, económica, todo. Aún la social, no hay nada que ha dejado afuera si sencillamente obedecemos, ¿ya? ¿Y qué dice contrario a eso? Más si desobedecieres, ¿ya? A veces yo le cuento que la naturaleza humana es horrible, ¿ya? ¿Cuántos están de acuerdo que la naturaleza humana es horrible? Porque somos necios, ¿ok? Azucena me decía muchas veces, ella compartió pero a mí me lo decía personal de esta forma, Enrique, hoy en la mañana ahí está parado frente a nuestra cama, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres nos están diciendo, miren bien hoy, ¿ya? Escuchen con atención. A los cielos y a la tierra traigo porque hoy tú puedes decidir obedecer o desobedecer. Tú estás decidiendo vida o muerte. Y yo decía, ahí está, ¿por qué me lo tiene que decir tantas veces, verdad? Pero sin duda era porque conocía la mejor persona que te conoce, la que tenés al lado, ¿verdad? A veces el sacerdote o el pastor no te conoce tanto como tu mujer, entonces es la persona más usada en el plan de Dios para señalar esas cosas. Entonces, de veras, el obedecer es clave en este caminar. No podés llegar, no puedes tener sueños, no puedes caminar bien este evangelio sin obediencia, ¿ya? Y les cuento este secreto que de pronto te ayuda. Como yo me costó obedecer, o tal vez no me costó obedecía, pero a medio camino volvía otra vez a hacer lo incorrecto, ¿ok? Y algún día ya conocía, mi relación era un poco más íntima con Dios, le dije, mira papá, ayúdame, tú sabes que lo quiero hacer. Y hasta le digo esto, un tiempo lo que el apóstol Pablo dejó escrito me animaba, porque Pablo dijo, lo que quiero hacer no hago y resulto haciendo lo que no quiero, ¿verdad? Y yo decía, si Pablito, ¿quién es? Imagínense para nosotros, mire lo que le pasaba, entonces no voy tan mal. Y me consolaba diciendo, pero yo nunca he dicho como este miserable de mí, o sea que me creí mejor que Pablo, porque fallando no llegué a decir miserable de mí, ¿verdad? Pero entonces resulta que le pido a Dios, ayúdame porque tú sabes esto, que como Pablo fallo y otra vez, y ¿sabe qué me pasaba a mí en lo personal? Cuando fallaba, sentía que me tenía que ir al final otra vez a hacer cola para empezar a ganar méritos, para empezar a acercarme a Dios. Imagínense cómo a veces conocemos distorsionado este Dios. No lo vemos familiar, no lo vemos cercano. ¿Ok? Entonces ahí tenía que caminar y ya que iba acercándome otra vez, ganando puntos, otra vez otra falla, otra desobediencia y otra vez hacer cola. Y qué horrible esa vida. Yo creo que para muchos que han tirado la toalla es porque se ha vuelto desgastante, se ha vuelto imposible de alcanzar, ¿verdad? Porque fallamos. Y le digo a Dios, como sos mi papá, ayúdame, ¿ya? Y mire, la respuesta que me dio cambió literalmente todo en mi vida. ¿Qué me dijo? Hijo, no me puedes obedecer porque no me conoces bien. No se puede obedecer a quien no se conoce. No hay confianza, ¿ya? Y para obedecerme, tenés que amarme primero. Porque cuando amás, entonces ya obedeces. Entonces la obediencia, me dijo, es fruto de tu intimidad conmigo. Porque más intimidad, más amor. Más amor, obediencia, como un fruto. No es algo que debes de perseguir. Y eso le cuento que me ayudó radicalmente para comenzar a darle el buscar su presencia. Y aquí digo algo en esta línea. Creo que todos los creyentes nos ha pasado que hemos despreciado
o no le hemos dado el valor a la palabra de Dios, a lo que escuchamos de Dios o a su misma presencia. Y al no valorar eso en la dimensión correcta, de veras, yo solito estoy fuera. Dios me escogió, Dios me llamó, Dios me ama, Dios está listo para desatar de su plenitud, dice, en mi vida, pero, ¿ya? ¿Cómo estoy yo tratando eso? Y aquí se ha hablado, yo creo que todos lo han dicho, de el valor de la palabra y el buscar su presencia. De veras, tenemos que tomar en cuenta eso en la dimensión del valor que tiene, ¿ok? Y una palabra que no tiene que sufrir alteración. Si Dios dijo tal cosa, y a veces nos predican y nos enseñan mal. Yo recuerdo que muchas veces escuché, donde yo aprendí de Dios, y decían, no, aquí Dios está diciendo que sanó al ciego, pero está hablando de la ceguera espiritual. No, perdóneme, Dios no dice una cosa para que entendamos otra. Si sanó a los ciegos era porque tiene poder para sanar al físicamente enfermo. Cuando quiere hablar de lo espiritual, Eloís, él no tiene problemas de decirnos la verdad. Si usted no nace al espíritu, entonces no puede entrar. Eso es espiritual. Sanar a un ciego que no veía es físico. Él hace milagros, ¿ok? Entonces tenemos que no cambiar los términos de la palabra. Lo que está escrito, si usted lo cree, va a ver que funciona en relación a cómo Dios lo dejó escrito, ¿ok? Y también el detenernos, como Paco decía, y yo digo, y lo he dicho muchas veces, nos conviene evaluar nuestro cristianismo. Si usted no se detiene y evalúa hoy cómo ha caminado estos últimos 3 meses, qué alcances ha obtenido del Evangelio, cómo está viendo a Dios hoy, hace 3 meses, ¿hay diferencia o es lo mismo? ¿Ya? Si usted no se propone cosas nuevas en Dios 3 meses adelante, yo le cuento esto, yo descubrí que voy a terminar el año 2020 igual que el 19, sin cambios. Y Él no es así. Si algo a mí me movió a saber que tienen que haber cosas trascendentales en el caminar de nosotros como creyentes, porque conocemos un Dios vivo, ¿de qué sirve decir que la tumba está vacía si no está pasando nada conmigo? Si yo soy un cristiano muerto que no veo las manifestaciones gloriosas de Dios, ¿ya? Y Jesús, y eso puede anotarlo ahí subrayadito, por favor, porque a mí me ha cambiado. Jesús dijo, en otras palabras, Él profetizó cuando caminó aquí sobre su vida y sobre mi vida. Y Él dijo, te voy a llevar, y estaba hablando de todos, de los de ese tiempo y de nosotros, te voy a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de fe en fe. Eso es algo dinámico, eso es algo poderoso, eso es algo de ir creciendo y alcanzando más de Dios, ¿ya? Yo descubrí que a mí nadie me puede ayudar en mi vida espiritual. Y esto es serio. Nosotros ya estamos 50 años de conocernos, 48 años de matrimonio. Hemos vivido de todo lo de todos los matrimonios y gracias a Dios los últimos años lo hemos disfrutado diferente y estamos juntos. No es que tenemos que estar juntos, no, queremos estar juntos, ¿ok? Entonces, pero aunque nos servimos, ya lo dije, yo no podría hacer lo que hago sin su ayuda, nos atendemos, nos servimos, nos amamos, pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo ayudar la vida espiritual de ella, porque la vida espiritual es personal. Ella quiere ayudar mi vida espiritual. Como decía Paco, si hoy me levanto y no tengo ganas de leer, escúchelo bien, ni Dios me puede ayudar a eso, porque esto no es obligatorio. Dios no va a venir y me va a torcer el brazo y me va a decir, no hago otra cosa, usted tiene que leer la palabra. No funciona así el Evangelio. El libre albedrío nos lleva, aún en el Evangelio, ya como creyente, a que yo decida por mí mismo. Nos conviene darle a lo espiritual el valor que tiene. Debemos de correr cada día a conocerlo más, porque así lo podremos amar más. Amándolo más, podré obedecerle mucho más fácilmente, ¿ya? Yo hago un retroceso y yo a veces pienso y digo, ¿cómo fue posible que yo hubiese recibido
la orden de decirme Dios, váyase 13 días a Damasco. Y yo le obedecí. Imagínense, qué locura, ¿no? No conocía a nadie, no hablaba el idioma, ¿ya? Y recuerdo que pasé unos días antes a España y ahí había un invitado, en la iglesia donde fuimos con Paco, y este hombre se para frente a mí y me da una palabra y dice, él no sabía nada de que a los 3 días yo salía para Damasco, y me dice, yo te veo como alguien que Dios va a usar para quebrar la puerta de hierro y los cerrojos de bronce. Y sabes una cosa, tú eres un hombre valiente. Y yo dije, ay, Dios mío, Dios parece ser que a veces se ríe de nosotros, de nuestra cara, ¿verdad? Diciéndome valiente, cuando, claro, cuando, ¿cómo se llama? Vos estás por dentro que todo te tiembla y decís vos, ¿será que me equivoqué? Porque Dios, ¿cómo me va a mandar a un país donde no conoces a nadie, no hablas el idioma? No se puede hablar de Jesús porque es fundamentalista, ¿eh? Pero ya había aprendido a obedecer, ¿ya? Y luego al final también me dice, mira, y vi una puerta grande, así llena de signos, y era una puerta árabe, caer, ¿ya? Y miren lo que pasó ahí, pues es para dar otra reingeniería, ¿ya? Y fue la primera vez que alguien puso una ofrenda en mis manos, imagínense, ¿ya? Entonces, Dios es maravilloso, pero necesita nuestra obediencia. Azucena me decía, la ofrenda se recogió en España para dármela, y recuérdese que España estaba bendiciendo un país musulmán y España fue gobernado 700 años por los árabes, ¿ya? Entonces Dios tiene todo hilvanado y todo tiene hecho de una medida que uno no lo entiende, ¿ok? Entonces, tenemos que evaluar nuestro cristianismo. Pablo lo dijo de esta forma, júzgate a ti mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si me juzgo a mí mismo, Dios no tendrá que juzgarme. Y ese juzgarme a mí mismo no es malo, ¿verdad? Sino juzgarme a mí mismo es esa evaluación que hacía mención. Le estoy dando a la palabra el valor que tiene, me estoy dando el tiempo diario, ¿ya? Para pasar con el Señor. Yo algún día entendí esto y puede ser que a usted le suene bien o a otros no, pero yo dije, si a Dios le tengo que dar el diezmo de mi dinero, wow, ¿no será que le tengo que dar el diezmo de las 24 horas que me da de vida? ¿Ya? Entonces eso me empujaba a 2 horas 40 minutos para pasar buscando su presencia, ¿verdad? Y sabe una cosa, cuando eso se vuelve una necesidad, un deleite, porque ir a la presencia de Dios no tiene que ser una obligación, no es algo impuesto. Tenés que leer la palabra, tenés que ir a orar. No, eso es horrible. Eso es como que si yo a mis hijos les dijera, cuando se levantan, lo primero que tienen es venir a darme mi beso. Imagínense. Yo sé que los 4 me obedecerían porque soy su padre, ¿ok? Pero vendrían no haciéndolo de corazón, sino por obligación. Lo de Dios, mis amigos, no es obligación, ¿ya? Para mí, por eso la religión no ha tenido el éxito que debiera de tener, porque son cosas impuestas, ¿ya? Lo de Dios no puede ser impuesto, lo de Dios va creciendo en la medida que usted se relaciona con Él, ¿ya? Una relación íntima, personal, con confianza de que nos conoce y dice que nunca ha rechazado Él a nadie, ¿ya? Nunca. La puerta del trono de gracia y misericordia está abierta a las 24 horas, los 7 días por semana. Él esperando, porque para Dios tiene que ser un deleite como para cuando usted y ya tiene hijos, ellos corren y le abrazan a uno la pierna y le dicen, papi, te quiero. A veces el ejemplo que pongo es este. Puede ser que tu hijo llegue del colegio con la cartilla de calificaciones, ¿verdad? Y vos la leas y todas sean, qué lindo, ¿verdad? Pero en eso corre y te abraza y te dice, papi, te quiero, dígame qué vale más. Las 10A ahí escritas o el abrazo. No hay punto de comparación, ¿ya? Y yo creo que en eso es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Yo por años busqué, porque no lograba encontrar por qué dejó escrito Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y fíjese que me puse tal vez por 3 años a buscar todas las características de Dios en la palabra. Y hasta el día de hoy llegué a 23 características. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, se basta a sí mismo, es santo, es justo, sin límite, soberano. Imagínense todo lo que Él es. Sí, 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 no hay comparación. Y yo me paraba en el espejo y yo decía, bueno, vamos a ver en qué me parezco a Dios, y nunca encontré en qué me parecía a Dios. ¿Ya? ¿Usted se parece a Dios en todo lo que mencioné o en las poquitas cosas? No, no nos parecemos. Hasta que comencé a preguntarle. Un consejo, entre paréntesis, las cosas que no entienda de la vida, de la palabra, de lo que está sintiendo, pregúntele a Dios. Si Él es el que está dispuesto a ayudarnos en todo. Entonces le pregunté, contame, ¿en qué es que decís ahí, te atreviste a decir que somos a imagen y semejanza tuya? Y me llevó a 2 versos. Uno, cuando Él es un Dios que dijo, te amé de tal manera, y entregó a su Hijo. Imagínense, está demasiado probado que es un Dios que ama. ¿Y qué es lo primero que me pide? Sobre todas las cosas me tenés que amar. ¡Wow! O sea que Dios es un Dios que ama, pero necesita ser amado. Por eso quiere que seamos su familia. Por eso nos hace su familia. ¿Ok? Para recibir el amor que dio de vuelta. ¿Ok? Ahora, si yo no tengo intimidad, yo le garantizo que nunca va a amar a Dios de acuerdo a como Él quiere que le ame. ¿Ok? Y eso ya es problema. Porque al no amarle, le dije, no va a haber obediencia. Y hay algo más trascendente en esto. Yo cuando entendí eso, me equivoqué y yo creo que 2 años le decía, Señor, aquí estoy, enséñame a amarte. Y no oía respuesta. Y yo no me cansé, como 2 años, no sé cuántas veces se lo pedí. Hasta que un día, leyendo Romanos 5, dice que el Espíritu Santo derrama en presente su amor, el amor de Dios, el que manifestó entregando a Jesús ese amor, dice que lo derrama el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ahí le pedí perdón, Señor, te pido perdón, yo ignorante. Y es que eso es lo que muchas veces nos paraliza, nos confunde, nos detiene, la ignorancia de lo que Él dejó establecido. Yo pidiéndote que me enseñes a amarte, si te puedo amar porque tengo tu amor, ¿ya? Sería un Dios muy, muy tontito, y no lo es, si Él esperara que yo con mi amor natural lo amara. El amor natural suyo y mío, ¿cómo es? Interesado, condicionante, manipulador, egoísta, que primero piensa en uno. El amor de Dios no es eso. Entonces, qué sabroso saber que me puede demandar que lo ame porque Él derramó su amor para que me sea fácil amarlo. ¿Ok? Hay gente cristianos que me dicen, ay, es que yo siento que Dios no me ama. Miren, no puede ser. Ese es un engaño aquí, o es ignorancia en el corazón de lo que ya leyó y está escrito, pero no lo ha creído. De tal manera te amé que entregué a mi Hijo por ti. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tal vez no lo sabía, pero cuando usted descubre que es real el amor que Él desata en usted, el amor verdadero, el que todo lo cree, el que todo lo puede, el que todo lo soporta, ¿ya? Se ama a usted mismo. Y solo amándose a usted mismo, aceptándose como es, puede amar a su pareja, a sus padres si están vivos y a sus hijos. Y puede amar al prójimo. ¿Ya? A mí a veces gente me decía, ¿y usted por qué viene a estos países rusos que ni entiende lo que hablan y son tan fríos? Porque recuerdo que llegábamos y abrazábamos a la gente al final y era ver unas tablas frías, ¿verdad? No estaban acostumbrados a eso. Y no era porque fuera buena gente, pues, no. Era porque el amor de Dios estaba trabajando para amarlos a ellos. Entonces, mis amados, de veras, la palabra y su presencia tienen un valor demasiado importante. No es optativo eso.
como el obedecer no es optativo. ¿Ok? Entonces, tomemos la actitud correcta para que cada uno, porque ya te dije, aquí no nos podemos ayudar a lo espiritual. Él no me va a ayudar, porque esto es una decisión personal que yo tomo para anhelar, para querer más de Dios. ¿Ya? Y a veces le decimos, Señor, de veras, yo no me quiero conformar con lo que tengo de ti, quiero más. Sí, pero ¿qué hacemos? Porque el Evangelio, si no son palabras para nosotros compartir, si no tiene que ser el poder de Dios, tampoco son palabras las que van a impresionar a Dios. Son hechos que respaldan nuestras palabras. ¿Ya? Alguna vez le decía, cuando ya se volvió esto una bola de nieve de compartir y visitar empresas y de todo, y reunión tras reunión, yo le decía, Señor, quiero que me apoyes y que me respaldes, que no me vas a dejar por ahí, pues yo diciendo lo que no es. ¿Y qué me dijo? Hijo, ¿quieres esa garantía? Pues solo comparte lo que vives. ¿Ya? Porque entonces yo respaldo la verdad. No comiences con ideas tuyas a compartir, porque eso no lo respaldo. ¿Ya? Si lo que compartes ya lo viviste, yo lo respaldo porque esa es la verdad. Vos sabés que funciona, porque ya hizo un efecto en tu vida. Y algunas veces me decían, pero ¿usted por qué no usa la Biblia? ¿Ya? De veras, usted es cristiano porque usted cuando comparte no usa la Biblia. ¿Ya? No habían entendido que la Biblia ya había hecho efecto, ya había sido digerida, ya había provocado cambio, y entonces estábamos compartiendo el Evangelio, solo que con palabras y hechos presentados. Y ahí es donde comenzamos a ver el respaldo de Dios. Entonces, con esto le estoy diciendo y lo estoy llevando a esto. Todos, Roberto lo dijo con mucha claridad, todos tenemos el ministerio de dar las buenas noticias. Todos somos llamados a la reconciliación del hombre con Dios. Todos somos llamados a tocar toda carne. ¿Ok? Y hoy lo entiendo bien, todos los días, donde usted camine, Dios nos abre oportunidades a derecha y a izquierda para extendernos a la necesidad de alguien. Para mí ese es el Evangelio. ¿Ya? Que usted ya reconoce y le da valor a lo que Dios ha hecho con su vida. Y a veces he puesto esta tarea, y algunos de ustedes que me han oído lo van a recordar. No sé si lo hicieron, si no, hoy es buen tiempo para hacerlo. ¿Y qué es eso? Les he dicho, les dejo una tarea en casa. ¿Qué es eso? Esta noche, o al terminar este congreso, agarre un bolígrafo y una hoja y escriba en él todas esas cosas que Dios ha hecho para usted. Todo ese impacto que Dios ha producido en su vida. ¿Por qué? Porque eso, y alguna vez Dios me mostró, ¿usted conoce los cofres de los piratas? Se abre el cofre en esas cuevas de las películas. ¿Y qué tenía cada cosa al abrir? Esas copas de oro, perlas, rubíes, collares preciosos, monedas de oro, ¿verdad? Alguna vez Dios me mostró, el corazón del creyente es como un cofre. Ahí está guardado las grandes cosas, las promesas que Dios ha contestado, los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tenemos esa riqueza. Y esas son buenas noticias. Eso que usted ha experimentado, que Dios es capaz de hacer con usted, es lo que tiene que dar. Lo que hemos recibido de gracia, hemos de darlo de gracia. ¿Ok? Entonces, no guarde más tesoros. Y si nunca ha hecho eso, yo le pido este día, por favor, al terminar la reunión, agarre una hoja, escriba en detalle qué cosas evidentemente Dios ha hecho para usted. Salvación, que es una riqueza que a veces lo dejamos como de menos valor, y es lo que marca todo. Una sanidad física,
una restauración como persona primero, una restauración familiar, una restauración hijos, padres, padres, hijos. El ser liberado de algún vicio, de alguna atadura, el ser liberado de esas cadenas generacionales o maldiciones que vienen de antepasados. Todas esas cosas, esa porción de paz que vivimos, que tenemos, que guarda, dice, mente y corazón, aún en medio de preocupaciones. Todo eso es las riquezas que Dios te ha ido entregando. Y esas riquezas, cuando tú las valores, entonces van a pasar dos cosas. Primero, te vas a volver más agradecido con el Señor. Mucho, mucho más agradecido con el Señor. ¿Ok? Y segundo, vas a valorar lo que Él ha extendido a ti. Y vas a tener recursos, material, para poder ir dándolo. Y quiero enseñarle esto que tal vez no lo sabe. Yo descubrí, y luego descubrimos juntos, que por haber dado de gracia lo que de gracia recibimos, las ruedas de bendición comenzó a rodar. Hay muchos creyentes que su bendición está estancada. Y se preguntan, ¿por qué? Ya he visto estos milagros en Dios, pero en esta área no funciona. No hay respuesta. Y yo creo hoy, con todo mi corazón, que es porque esos tesoros de los que hablé, que es gracia de Dios, y ya no los dio, no lo entregamos a alguien más. No le olvide, por favor, que la regla de oro de Dios, la forma como se mueve el Evangelio, es dando y así puedo recibir. Si no doy, no esperes recibir. Si da, comienza Dios a dar. Y ahí fue donde entendí, y por eso comencé a predicar, este Evangelio es sencillo. Se lo digo en ejemplos. Yo fui sanado, y así conocí al Señor, y fue la primera cosa que comencé a compartir. Comencé a orar por enfermos y la gente se sanaba. Todavía ni siquiera entendía que estaba usando la regla de oro de Dios. ¿Ok? Vino Dios y restauró la relación de familia y comenzamos a tener reuniones de parejas y orar por parejas destruidas. Y Dios comenzó a restaurar familias. ¿Ok? Vino Dios y tuvo un trato económico con nosotros y comenzamos a mover la economía diferente. Tengo un par de secretos aquí más que contarle. Uno es, sin saber lo que venía para nosotros más adelante, pero eso nos lleva a obedecer lo que baja al corazón de parte de Dios, y lo que baja al corazón de parte de Dios es bueno. ¿Ok? Entonces resulta que con Azucena decidimos, mira, hay misioneros que vienen aquí a Guatemala a cuidar a un hogar de niños, a unas ancianas guatemaltecas, y ellos han dejado su familia y su tierra para venir a ayudar por obra de Dios. ¿Por qué no comenzamos a ayudarlos a ellos? Porque vas oyendo sus historias y ¿a dónde van a cenar? A McDonald's, a ¿cómo se llama? En su día libre, a McDonald's o a Taco Bell, ¿ya? Entonces comenzamos a invitarlos a cenar. En su día libre comenzó Azucena a decirme, hagámosles un supermercado, porque sabíamos que venían con plata ajustada, y les comenzamos a dar supermercados, y comenzamos a conocer pues varios misioneros, ¿ok? Y nosotros lo hacíamos, nos decían, ¿y por qué hacen esto? Estamos agradecidos como guatemaltecos que ustedes vienen a servir gente guatemalteca, ¿ok? Y lo hicimos. Miren pues, nunca en ese tiempo... ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que a los años Dios nos iba a hacer que dejáramos negocios y que le sirviéramos como misioneros en no sé cuántos países? ¿Ok? ¿Y qué ha pasado? Hemos sido bendecidos. Nos han cuidado a cada lugar que hemos llegado. ¿Por qué? No por un as que sacó Dios bajo la manga, no. Puso la inquietud de cuidar a esos misioneros, porque él que sabe todo hacia adelante dijo, estos no saben que están sembrando para cuando les toque a ellos viajar y que los cuiden a ellos en otros países.
su soberanía se movía sin nosotros saberlos en esa dimensión. Y le voy a contar algo más dramático, digámoslo de esta forma. Vino en la misión donde íbamos nosotros, en la iglesia, y me dijeron, Enrique, estás buscando servir, ¿no te gustaría cuidar unas ancianas? Tenemos un hogar de ancianas, 20 ancianas, y pregunté, ¿qué hay que hacer con ellas? 2 veces por semana les compartes la palabra, pues a veces llegas y una no se ha bañado, porque ya no se puede levantar de la cama, entonces tienes que levantarla tú y llevarla a bañar, ¿ya? A veces hay que cortarle las uñitas o llevarlas al médico, ¿ya? Y yo venía de ser un buen empresario, entonces eso no era nada atractivo para mí, ¿ya? Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a orar, ¿verdad? ¿Y usted ha conocido cristianos mentirosos o no? ¿No? Usted nunca ha mentido como cristiano. Bueno, entonces vengo yo y a la semana me preguntaron, ¿qué sentiste de lo que me habían propuesto? Y dije, no, yo oré y resulta que Dios no me confirmó, ¿ya? O sea que dije, no me gusta, no es para mí eso, no era atractivo y no lo hice, ¿ok? Pero Dios, como se las sabes todas y nos ama a tal punto que nos va a llevar al punto donde Él quiere, pasaron unos meses, tal vez 6 meses, ¿ya? Y vienen y me dicen, me proponen ahí en esa misma misión, así que, ¿usted por qué no nos ayuda? Usted es financiero, ¿por qué no mueve la plata de la misión? Así sabe cómo distribuir mejor lo del hogar de niños, lo de misioneros, lo de las viuditas, lo de la iglesia, ¿ya? Y entonces dije, pues sí, claro, ¿verdad? Ore y nos cuenta, ¿verdad? Y tampoco oré. Pero eso era más atractivo. Yo iba a firmar los cheques porque me iban a dar firma en la misión. Entonces resulta que a la semana me dijeron, ¿qué pasó? Y dije, no, sí, Dios me dijo que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, me llevan al lunes siguiente a mi oficina, aquí está el escritorio, aquí está toda la papelería de esta misión y aquí están las tarjetas para registrar su firma en el banco, ¿verdad? Y bueno, yo feliz en eso. Ahora le vamos a decir las atribuciones que en esta misión tienen que cumplir. Bueno, yo atento ahí con mi hojita para oír, ¿verdad? Y en eso me dicen, pues el hogar de niños hay que surtirlo, hay que ver que no le haga falta nada, entonces hay que ordenar para que compren los víveres, supermercado, ¿verdad? Excelente, no hay pena, ¿ok? En eso me dice, y en el hogar de viudas, que también la misión tiene, le toca ir a cuidar a estas viejitas, llevarles la palabra, cortarles las uñitas y bañarlas cuando no se puedan bañar. Yo solo vi para arriba y dije, me jugaste la vuelta, ¿verdad? Entonces, bueno, pero mire la trascendencia que tiene lo que usted hace sin importar a quién. En el plan de Dios, en la soberanía de Dios, esto es muy serio. Ya se ha dicho que la soberanía de Dios tiene que tener la dimensión en nuestro corazón de un valor diferente, donde debe de estar, ¿ya? Pasan unos años, yo a estas ancianitas las amé de veras. 20 ancianitas, 12 murieron en ese tiempo que estuvimos ahí. Se me ocurrió una vez porque el lugar donde ellas residían quedaba a 10 kilómetros de un lago y una vez al mes llegaban una camioneta, las metía al bus, me las llevaba al lago, las pasaba, imagínense, había que cargar a varias para meterlas a la lancha y a darles un recorrido en el lago y ellas se gozaban, imagínense, habían varias de ellas que su familia las había abandonado en hospitales, ¿ok? No querían saber nada de ellos, se había vuelto una carga, ¿ok? Y yo ahí en la lancha les compartía la palabra, me llegaron a amar y yo las llegué a amar. Algún día saliendo de un viaje de Moscú, paso a España y yo estoy en el hotel diciéndole, Señor, ¿quién soy yo para ver esos milagros? Dios me había abierto la puerta en el Kremlin, había ido a orar por los generales, 2000 generales rusos. Mire, había hecho cosas, Dios, maravillosas. Y yo estoy diciéndole a Dios, ¿por qué yo puedo ver estas cosas? Yo no soy especial, ¿ya? Y viene el Espíritu de Dios y me dice, ¿sabes por qué? Porque las ancianitas que cuidaste esos 2 años y medio, todos los días, sin excepción, como las amaste, se dedicaron a orar por ti, al levantarse y al acostarse. ¿Ah? Y yo quise evadir cuidarlas, por ignorar
el plan de Dios. Dando es que recibimos. Wow, mire, eso fue impresionante. ¿Qué le estoy tratando de decir? Respetar la soberanía de Dios en nuestra vida tiene que ser demasiado importante. Porque no sabemos si eso que Dios te está mandando a hacer, no lo hagas ahorita, eso que Dios te está mandando, me dejaste en oscuras, eso que Dios te está mandando a hacer, ¿ok? Significa que más adelante Dios va a sacar ventaja y provecho de eso, ¿ok? Entonces, por favor, te repito, la soberanía de Dios en nuestra vida es estar bajo su cuidado, bajo su dirección, en obediencia a las cosas que Dios busca hacer a través nuestro. Pero cuidado, porque al no respetarlo, entonces, como yo pretendí evadir ese cuidado de esas ancianas, por ignorante de que más adelante serían el disparador de lo que está viniendo a nuestra vida. ¿Ok? Así que, de veras, la soberanía de Dios para todos los que estamos hoy conectados tiene que ser importante, tenemos que darle el valor y tenemos que responder a ella. Todos. No hay uno solo que haya nacido con el cual Dios no tenga grandes propósitos. A veces no se han cumplido, creo yo, en mi forma personal de pensar, que no he estado sometido a su guianza, que no he buscado una mayor dependencia de su Espíritu Santo. Recuerda que le dije, por años me equivoqué, y estos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. No lo dice a la inversa. Para mí, lo fácil hubiera sido, y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. No, pero es que no es automático. Tengo que poner yo mi decisión. Tengo que rendir mi voluntad. Tengo que obedecer. Entonces es cuando el Espíritu Santo va a tomarme. Alguna vez le dije a Dios, imagínense qué atrevimiento, dice que la obra que Él empieza la termina, y alguna vez le dije, ala, pero hubieras dejado escrito, si te dejas, porque cómo nos cuesta dejarnos. ¿Ya? Él busca, Él anhela bendecir tu vida. A Dios no le tenemos que rogar que nos bendiga. Hace años yo dejé de ayunar porque nos enseñan a ayunar para que la mano de Dios se mueva. No, Él no tiene que necesitar mi ayuda para mover su mano. Él quiere que nadie se pierda, ¿ya? Yo, si obedezco, entonces rendí mi voluntad al Señor. Dígame, ¿para qué tengo que ayunar? Si ahora ya tengo el Espíritu Santo, ¿quién está buscando que toda la plenitud de Dios venga a nuestra mano? Y al venir a nuestra mano, entonces estamos caminando, reflejando su gloria, manifestando su poder, ministrando en el amor de Dios, que es lo que realmente cambia. Mis amados, estamos llegando al tiempo. En América tenemos almuerzo, en Europa tienen cena. Entonces, feliz provecho en ambos lados. Y en hora y media estamos nuevamente ya en la recta final de este congreso. Gracias por acompañarnos, gracias por estar conectados y gracias a los que han participado en esta parte hasta este momento. Bendiciones, mis amados.